Mucho gusto saludar aquí en el estudio a Ricardo Paz Copiers, ex embajador en Cuba, conocedor de las relaciones internacionales de México con el mundo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor, un gusto. ¿Cuál es el interés que tiene concretamente el gobierno del presidente López Obrador sobre Perú y lo que está ocurriendo en este momento ante esta crisis enorme, Ricardo? Bueno, en primer lugar, López Obrador es el presidente mexicano que más ha reiterado que la política exterior es de la no intervención y el respeto a las decisiones de los pueblos. Acto seguido, es el presidente que más ha intervenido en los asuntos internos de otros países. Entonces, estamos frente a un personaje que tiene un doble discurso, que por supuesto todo el mundo ve, lo cual acredita que México pierde prestigio y credibilidad en todo el mundo entre los dichos y sus acciones, y es una situación muy delicada. Pero en este caso particular, yo te diría, Héctor, que estamos frente a un presidente, López Obrador, que está muy preocupado por la trampa que él mismo se ha creado en cuanto a su legado político. Él se comparó desde antes de ser presidente, se comparó con Miguel Hidalgo, con Juárez, con Madero y con Lázaro Cárdenas. Y él dice que él es igual a ellos. Y sin embargo, no ha hecho nada que lo iguale a ellos. Y viene lo peor, lo sabe. Y entonces está tratando de construir un legado y su tiempo se acaba, porque ya está a unos cuantos meses, bueno, año y medio, de que se acabe la gestión. Entonces, está muy preocupado por esto. Y entonces empieza a tratar de crear circunstancias que podrían, por ejemplo, erigirlo en un gran líder latinoamericano. Entonces quiere, con actos de este tipo, tratar de erigirse en un gran líder latinoamericano frente a, ¿qué? Estados Unidos será, frente a las fuerzas conservadoras perversas que él considera que hay en el mundo, etc. Es decir, toma estas coyunturas para tratar de crear su legado. Es tan narcisista como eso. Yo creo que no le importa mucho Pedro Castillo en lo particular. Pedro Castillo se ha mostrado ser, aparte de todo, dicen que es corrupto, no me consta, pero de que es políticamente incompetente, sin duda alguna, porque siendo presidente fue incapaz de construir, aún teniendo minoría en el Congreso, de construir acuerdos para poder trabajar con el Congreso. Boric en Chile tiene minoría en el Congreso y está trabajando con su Congreso. El mismo Fernández en Argentina hoy tiene una mayoría en la Cámara de Representantes de su país y está trabajando con ellos. Petro en Colombia, por ejemplo, el mismo Lula va a tener que trabajar con el partido de Bolsonaro, que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara en Brasil. A lo que voy con esto es de que no es insólita la situación de que Pedro Castillo haya tenido un Congreso donde su partido era minoría y un político astuto e inteligente trabaja con eso y puede trabajar con eso. De acuerdo. Pero él ha sido incapaz de hacerlo. Entonces, López Obrador, creo, no admira a Pedro Castillo. Lo que pasa es que lo está utilizando para tratar de erigirse él en un gran líder latinoamericano contra las fuerzas conservadoras que operan en la región y están malogrando gobiernos. Esto es lo que ha dicho. Déjame entonces llevarlo al siguiente nivel, Ricardo. Si esa es la intención que ha demostrado el presidente López Obrador, ¿cómo lo ven desde afuera? ¿Cómo lo ven a él como líder? ¿O se ha ganado alguna autoridad
hacia afuera para que lo puedan seguir, para que puedan apoyar de alguna manera al presidente López Obrador en algunos ámbitos internacionales? Yo no lo veo. Yo creo que líderes como Lula, como ahora el mismo Fernández de Argentina, que era supuestamente su gran amigo, incluso el propio Petro y Boric vino y habló absolutamente en contra de todas las políticas de este gobierno ante el Senado de la República. Los feminicidios, homicidios, le pareció escandalosísimo. El apoyo a Nicaragua, por ejemplo, que México esté apoyando la dictadura nicaragüense, a Boric le pareció escandaloso y lo dijo. Entonces, no, es que ese es el problema precisamente, de que él está haciendo enormes escándalos y el resto de América Latina realmente no le sigue. Yo sé que 4 países, México incluido, firmaron un documento llamando a que cuiden los derechos de Pedro Castillo. Pero yo creo que lo que yo puedo observar es que él está siendo tratado con respeto a sus derechos. Hasta está tuiteando, pidiendo a la OEA que intervenga, pidiendo que respeten sus derechos, llamando a la gente incluso a defenderlo en la cárcel, etc. Es decir, no es como un hombre echado en un sótano y que no puede hablar con nadie. No es el caso. Está tuiteando, ¿no? Entonces... Manda cartas. Manda cartas, exactamente. Mal escritas, pero ahí las manda. Entonces, a lo que voy es de que creo que López Obrador está utilizando el caso de Perú, pero en sentido estricto no es su tema. Lo quiere para él, para tratar de exaltar su imagen. Lo que está malogrando, francamente, es la imagen de México, porque lo que está viendo el mundo en general es de que este es un presidente que es absolutamente inconfiable en la seriedad en el manejo de las cosas y lo que dice sobre los países. Y ahora ha puesto la relación, dice él, en pausa, como lo hizo con España, cuando incluso la figura legal y diplomática en sentido estricto no existe. No hay eso de poner en pausa una relación, porque en el fondo, si fuera serio, sí, él llamaría al embajador para consultas o incluso plantearía retirar el embajador, que es bajar el nivel de las relaciones diplomáticas a un representante del cónsul de México en ese país, o incluso, si llegara el caso, a romper relaciones diplomáticas. Pero esto de hacer la pausa es como una payasada, como una cosa poco seria. Ricardo, dinos algo, casi para finalizar. En estas condiciones, o bajo estas condiciones que nos acabas de describir, ¿le preocupa al gobierno de Estados Unidos la posición que asume el gobierno de México hacia el resto de los países de Centro y Sudamérica? Bueno, yo creo que lo que le preocupa al gobierno de Estados Unidos, como le preocupa creo que a varios gobiernos del mundo, es la falta de seriedad de este gobierno, de que es inconfiable, de que no sabes lo que va a hacer, porque no tiene una ruta trazada de cuál es ni su agenda nacional ni su agenda internacional. Por ejemplo, veo que acaban de decidir destruir al CONACYT. Este es un gobierno que destruye, pero no construye, no está construyendo nada. Está destruyendo todas las instalaciones, los organismos, las instituciones del país, que incluye, por supuesto, este intento que están ejerciendo en este momento contra el INE. Entonces, un presidente que destruye, que no propone y que no crea, es un presidente que no es fiable. Y yo creo que eso es lo que siente seguramente el gobierno de Estados Unidos, pero sin duda gobiernos como el que va a encabezar Lula, porque México va a enfrentar el problema de que Brasil va a empezar a tomar el lugar que Obrador quería tener en América Latina. Lula sí es un líder
y va a ser un líder de América Latina. ¿Lo ves que Así esté tomando ese camino? Sin duda. ¿Cómo retomaría eso? ¿Qué elementos, qué riendas, qué hilos ves tú que... Simplemente el hecho de que Lula, aún sin haber tomado posición, aún estuvo en la reunión COP21 explicando la política de desarrollo y sustentabilidad de su gobierno en Brasil. Es decir, va al mundo, con un proyecto va al mundo. López Obrador jamás ha ido al mundo a plantear un proyecto. Obrador le teme al mundo y por eso vive enconchado aquí en el país y manda a su canciller a reuniones cuya presencia, la del canciller, es absolutamente irrelevante. Entonces, porque los presidentes no hablan con un canciller, los presidentes hablan con un presidente, los cancilleres en todo caso hablan con un canciller. Por eso la presencia de Ebrard ha sido irrelevante en estas reuniones. Entonces, México está perdiendo y Brasil está a la ofensiva. Incluso el claro caso de que Brasil acaba de ganar la dirección del BID y lo logró negociando con Argentina. Y México no negoció con nadie y se quedó con los votos de Bolivia y de Honduras. O sea, eso te refleja que no hay una política exterior de México. Y Lula, aún sin ser presidente, está ganando elecciones de organismos internacionales. Esto es la gran diferencia y eso es lo que me hace ver que Lula probablemente va a ocupar el lugar de liderazgo en América Latina que López Obrador hubiera podido hacer si tuviera la inteligencia, pero no la tiene y no tiene la visión, ni tiene tampoco la inteligencia de conocer el mundo que eso requiere. Ricardo Paz Copies, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho Seguimos gusto. en comunicación. Gracias por ahora, Un Ricardo. placer.